Ahí sí tenemos sonido, ¿me confirman, por favor? Sí, señor. Fuerte y claro, Ahora sí, profesor. muy bien. Sí, señor. Profe. Hola, profe, buenas noches, digo yo. Buenas noches. ¿Ahora sí me escuchan ahí? Sí, señor. Listo, muy bien. Es que tenemos un problemita aquí con uno de los equipos nuestros que nos molestó esta tarde, entonces la idea es que ustedes me puedan escuchar. Teníamos aquí montado el plan B y no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Muy bien. Y que usted nos escucha a nosotros, profe. Sí, también las escucho muy bien, Francia Juliet. Muy bien que los escucho. Muy bien. Primero que todo, pues gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a hablar de un tema bien importante para todos, que son los impactos tributarios, contables y laborales a causa de todo este tema de la pandemia, ¿cierto? Si de pronto no miro la cámara, no los miro a ustedes, no se sientan mal, sino que es que me tocó aquí improvisar con un par de equipos porque uno nos está sacando la mano esta tarde. Entonces, nos tocó aquí montar a última hora una cantidad de conjeturas en la casa de nosotros. Muy bien, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a su casa. Esta es la magia de estar encerrados. Nos permite de una u otra manera compartir algunas cosas a la distancia, pero con la cercanía de estar aquí frente a frente unos con otros. Como les decía hace un momento, el día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a validar los impactos tributarios, contables y laborales a causa del tema de la emergencia sanitaria. Recordemos que la emergencia sanitaria se da a raíz de toda la situación que a nivel mundial y Colombia decide el 17 de marzo expedir el decreto 417. Con ese decreto 417, ¿qué se hace? Se da de una vez las armas al gobierno para que haga una cantidad de movimientos de dinero, movimientos presupuestales para poder combatir el problema que se venía encima. En un principio el gran objetivo, ¿cuál era? Tratar que esa curva no fuera demasiado rápida, sino que la curva fuera un poco más lenta. El gobierno obviamente tiene que dar las armas suficientes para que no solamente la misma sociedad, sino las empresas, los empleados y todos los que de una u otra manera estamos directamente involucrados con el tema tributario, laboral y comercial, tengamos como las suficientes herramientas para enfrentar esta situación a la que nos vemos abocados. Para nadie es un secreto que el cierre de las empresas ha sido una cosa que nos ha dado demasiado duro a todos. A todos nos ha dado duro, ¿por qué? Porque de una u otra manera el Estado, buscando proteger y estabilizar el tema del empleo para que nadie se quede sin un sustento, menos en una época tan compleja como esta, lo que hace es darle herramientas a las empresas para que las empresas de una u otra manera traten de solventar esta liquidez tan grande que van a tener, que tienen en este momento. A raíz de eso se suscitan una cantidad de decretos y normas que han llovido desde el 17 de marzo, como les he contado. ¿Normas como cuáles? Muchas normas de tipo laboral, tributario, comercial, hasta el mismo traslado de personas en las ciudades, que es como el más importante. Hoy vamos a tocar puntualmente lo que tiene que ver con los impactos hacia las empresas y a los empleados. Entonces, en ese orden de ideas, el gobierno, como les decía, ha ido extendiendo decretos. Expide el 417 ese día. Hasta la semana pasada iban más de 200 decretos. Iban en el 639, que es el último decreto que vamos a revisar en esta presentación del día de hoy. Nos hemos tomado la tarea de, digamos que puntualizar todo eso desde el momento en que arranca la pandemia hasta hoy. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que por intermedio de ustedes se entregan a las empresas todas las ventajas que pueden tener a raíz de la buena lectura y la buena aplicación de toda la normatividad. La Universidad Remington, ¿qué es lo que ha querido? Ha querido acercarse un poco más al sector empresarial, aprovechando la fortaleza de la universidad que es la virtualidad. En ese orden de ideas, lo que nosotros buscamos en este momento es entregarles a ustedes esas herramientas para que la compartan allá directamente con la sociedad y con las empresas. Muy bien. Reglas de juego. Lo primero que les vamos a pedir es que las preguntas que tengan las vamos a hacer como al final de la charla. Vamos a abrir un espacio de preguntas.
Les pedimos en favor que vayan tomando nota. Al final vamos, como les digo, a abrir un espacio y les pedimos que hagan sus preguntas por el chat. Yo voy a tratar de estar pendiente aquí en el chat y ahora más tarde vamos a ir respondiendo, como en la medida en que vamos avanzando, vamos a ir respondiendo las preguntas que vayan saliendo allá, ¿cierto? Muy bien. Sí, como dice Richard Herrera aquí en el chat, empecemos por lo que está diciendo él allí. Algunos empresarios dicen que no tienen dinero y suspenden contratos por el COVID, pero siguen laborando común y corriente. ¿Es legal? Vamos a mirar ese tipo de cosas y ahora al final vamos a ver si le damos respuesta a todo eso. Entonces, Richard, gracias por la intervención. Vamos entonces a dar inicio a nuestra charla del día de hoy. Muy bien, queremos iniciar con los objetivos que queremos plantearnos hoy. Lo primero, se los decía hace un momento, es dar a conocer los beneficios tributarios, contables y laborales que se han expedido desde el inicio de esa emergencia económica, decreto 417 del 17 de marzo. Lo segundo es que todos recibamos las herramientas y para que las compartamos a las empresas y se aprovechen los beneficios que el gobierno mismo ha venido planteando. En este punto 2, de este motivo 2, quiero dar una opinión muy personal. Me perdonan si alguien no está de acuerdo, pero es mi punto de vista personal. El gobierno, en su afán de salir con algunas medidas, no lo ha hecho bien. Ha dado unos pasos en falso. Les voy a mencionar dos cosas muy puntuales. La primera, sale el decreto donde digamos que se da a conocer el tema de la pandemia, se decreta la emergencia sanitaria, y ese primer decreto dice, el ministro de Trabajo sale a los medios y les comunica: nosotros estamos dispuestos a que ciertos pagos de las empresas no se hagan. El primer anuncio, ¿cuál fue? No se va a cobrar para fiscales. Muy bien, entendamos que son los parafiscales. La mayoría de las empresas están hoy metidas cumpliendo el decreto 2201 del 2016. Por consiguiente, esa gran mayoría, el 95% de las empresas, no pagan ni salud ni pagan pensión. Perdón, no pagan salud, no pagan ICBF y no pagan SENA, no pagan esas tres cosas. Entonces, con esas tres cosas el gobierno dice, vamos a darle que las empresas no paguen para fiscales. ¿Cuál es el único que queda? Queda con familiar. Si ustedes se toman la tarea de buscar en internet si eso salió o no salió en algún decreto, en ninguna parte salió. Yo me tomé 15 días buscando el decreto donde se confirmaba ese anuncio por parte del ministro de Trabajo y en ninguna parte salió. Primera salida en falso del gobierno. Segunda salida en falso. El gobierno dice, vamos a ir a hablar con el sector financiero para que les dé la suficiente liquidez a las empresas y puedan solventarse este mes o estos 2 meses o el tiempo que dure la pandemia. La mayoría de nuestros empresarios salieron allá a los bancos a buscar esos recursos. Lamentablemente los recursos para muchas empresas no llegaron. ¿Por qué? Porque el gobierno se le olvidó que la gran cantidad de empresas, la gran cantidad de pymes que existen hoy en Colombia, tienen un nivel de endeudamiento alto. ¿Por qué un nivel de endeudamiento alto? Porque son empresas familiares que están tratando de salir, que están buscando recursos para que esa idea de negocio que alguna vez tuvieron se pueda cristalizar y se pueda dar en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Pero ese tipo de empresas, cuando van al banco, el banco le va a decir, no, tu empresa es una empresa calificada en alto riesgo. Si me califican como alto riesgo, eso significa que el banco no me va a dar la oportunidad a mí de acceder al crédito. Segunda salida en falso. El gobierno, y pueden revisar las diferentes alocuciones presidenciales que hay en los canales virtuales, están en YouTube grabadas muchas de ellas. El gobierno decía, vamos a hablar con el sector financiero para que eso se dé. Y les vamos a apoyar, entonces vamos a dar créditos directos. Se escucharon propuestas muy osadas. El mismo presidente decía, y me disculpan todos por favor, el mismo presidente decía, mire, nosotros como gobierno, ¿qué vamos a hacer? Si nos toca salir con bancones o los bancos de segundo piso, salir a prestar dinero de manera directa, lo vamos a hacer. Al otro día el ministro Carrasquilla dijo, no, eso no se puede hacer. Nosotros no podemos tomar un banco y bajarlo, el banco del Estado, y bajarlo a la banca comercial. No podemos hacer eso desde una vez para atrás. Son reversazos que ahí se quedaron. Yo escuché una entrevista muy interesante que hizo por allá uno de los medios de comunicación, Caracol, y le preguntaba de manera muy fuerte al presidente, y yo lo vi contra las cuerdas en su momento, donde le decía, venga, ¿cómo es que el gobierno va a ser capaz de salir a darle esa mano a las empresas? Y el gobierno ahí empezó a titubear. Segunda salida en falso. La tercera,
Espero que esta tercera no se dé, pero la estoy viendo. La tercera es ¿cuál? Todos ustedes de una u otra manera han escuchado desde el viernes, desde el jueves de la semana pasada, desde el miércoles tal vez, un subsidio a la nómina, que es el punto último que vamos a tocar en esta conferencia. Y ese subsidio a la nómina, la viceministra en varias entrevistas salió a decir a los medios, la idea de nosotros es que se pague el 15 de mayo, ese subsidio. Entonces, las redes sociales y las personas que estamos metidos en este tema de colaboración con las empresas de asesoría empresarial, tributaria y administrativa, empezamos a recibir de nuestras empresas esa solicitud. Venga, por favor ayúdenos para mandarle la documentación al banco para que el banco nos empiece a tramitar el subsidio. Desde el miércoles, jueves que salió la noticia, todos decíamos, pero es que no ha salido decreto. ¿Perdón? Profe, qué pena. Lo que pasa Sí. es que en el grupo de clase de los viernes hay varios chicos que no alcanzaron a ingresar porque pues ya está muy lleno. Sí. Entonces ellos están preguntando si usted de pronto va a grabar esto para ellos. Se está grabando, tranquila, estamos haciendo 3 grabaciones. Estamos grabando en un equipo acá, la universidad está haciendo otro y ya tengo un backup que estamos haciendo. O sea que con eso no se preocupen. Ahora más tarde subimos la conferencia a las redes. ¿Listo? Okay, Muy bien, buena intervención, Katy, gracias. Continuemos entonces. Para mí, esa última que les estoy mostrando a ustedes es un tema que todavía no ha salido al 100%. Y yo lamentablemente he recibido de las redes sociales en 2 o 3 ocasiones, dizque el ABC del subsidio del gobierno. El ABC todavía no lo pueden escribir porque es que no ha salido siquiera la forma de cálculo de la disminución del 20% de los ingresos. Ahora más tarde vamos a mirar eso. Sigamos con el tercer objetivo que les planteo acá. Conocer las normas que soportan cada beneficio. Entonces, aquí en ese punto, si alguno de ustedes necesita las normas que vamos a mirar acá, con mucho gusto se las suministramos. Ahora les damos el correo electrónico para que nos escriban y a vuelta de correo le mandamos un paquete comprimido de toda la normatividad que vamos a revisar el día de hoy. ¿Listo? Entonces queremos que todos ustedes tengan las herramientas suficientes para que con la seguridad vayan a sus empresas, hablen con los contadores, los revisores fiscales, con los dueños de las empresas, con los gerentes y les muestren, mira, están estas ventajas. Esta conferencia que estamos dando el día de hoy la montamos rápidamente. ¿Por qué? ¿Y por qué la hicimos como pues, un martes hasta ahora? Lo ideal es hacerlo en otro horario distinto. Yo, la universidad planteaba y yo les planteaba que fuera como el fin de semana. El tema es que si dejamos que toda esta información se quede hasta el día sábado, vamos a perder 4 o 5 días. 4 o 5 días de este mes que hay beneficios que se van a empezar a perder, no van a notar las empresas. Muy bien. Arranquemos entonces en forma con lo que le queremos mostrar. Lo primero que el gobierno hace después de terminar el tema de la emergencia sanitaria es expedir una circular del Ministerio de Trabajo. Ahí la tiene en pantalla, la circular 0021. Esa circular, ¿qué dice? Vamos a proteger el empleo. Me parece muy válido, muy loable que protejamos el empleo, pero también hay que proteger la empresa. Porque si no protegemos la empresa, por mucha protección que haya de empleo, si el empresario quiebra, si el empresario tiene una insolvencia económica o cualquier figura comercial para aplicar y salir del mercado, pues no solamente se queda ese empresario sin un sustento, sin un ingreso, sino que también todos los empleados se van a quedar. Entonces, eso es un punto que hoy lo estamos sintiendo muchísimo en las empresas. Una empresa que resista 2 o 3 meses cerrada, completamente al 100% cerrada, pues es una empresa que tuvo que haber tenido en el pasado una liquidez bien importante y la mayoría de nuestras empresas, como lo decíamos hace un momento, no lo tiene. Esas medidas que venían en esta circular, ¿cuáles son? Señores, empresas, hagan una de muchas figuras que les vamos a ustedes a mostrar acá. Una, el teletrabajo. Muy bien, hay muchas empresas las que se dedican, digamos, a esos departamentos que tienen, perdón, esas empresas, la parte administrativa la pueden hacer muchos de ellos desde la casa. Sí, me parece bien, me parece bien. Sin embargo, hay que mirar que muchas empresas manufactureras no lo van a poder hacer en la casa, como está pasando en este momento. Hay muchas otras empresas que ni siquiera pueden empezar a desarrollar su objeto. Las empresas, por ejemplo, las mismas universidades que no lograron llegar a la virtualidad como lo estamos haciendo nosotros en la Universidad Remington y en otras universidades que lo hicieron muy bien, se están viendo abocadas casi que a perder un gran ingreso ahora en el segundo semestre, porque los estudiantes están empezando a pensar ahora
venga, ¿yo qué voy a hacer si ahora en el segundo semestre seguimos igual con esta virtualidad? Universidades que se dedican, por ejemplo, al tema de algunas carreras como la medicina, la enfermería. Estas son carreras que necesitan la práctica. Pues un médico de escritorio no va a poder desarrollar su actividad. Entonces, en ese orden de días se van a empezar a perder una cantidad de cupos en las universidades y una cantidad de gente no va a renovar su semestre porque van a decir, venga, yo necesito ir a practicar y eso en el teletrabajo no se va a dar. Entonces, la invitación que hace el gobierno en esas circulares, implemente el teletrabajo en la medida de las posibilidades que se logre. Buen punto, no el 100% lo va a lograr. La segunda, la compensación laboral flexible. Ese segundo punto, yo creo que lo vamos a empezar a ver en todo su furor a partir de esta semana. Esa compensación laboral flexible, básicamente, ¿en qué sentido lo hemos tomado todos? Validemos que las empresas establezcan varios turnos y eviten la aglomeración de sus empleados. Empresas de 50, 100, 200, 300 trabajadores, pues en el espacio que tienen no van a tener la distancia mínima requerida para evitar la transmisión del virus. Entonces sale esta alternativa. Esta alternativa, a partir de ayer, yo estoy viendo que se está dinamizando un poco más. Sin embargo, cabe un grave riesgo en todo este tema. Creo que ustedes, de una u otra manera, se han visto inmersos en las estadísticas que han salido de todo este tema del coronavirus. Miremos las estadísticas de nosotros. En marzo, a principios de marzo, sale el primer caso. En menos de 2 meses, porque hoy es 12 de mayo, en menos de 2 meses ya llegamos prácticamente a 12.000 contagiados. Y eso que hemos estado encerrados. Es un encierro de prácticamente el 80-85% de las personas. A partir de ayer se empezó a abrir la llave. Empiecen ciertos sectores a trabajar. Muy bien, me parece muy bien que se tengan unos sectores que empiezan a laborar porque necesitamos mover la economía definitivamente. Y lo que es claro es que nos toca empezar a convivir con este tema de este virus. Y este tema va a acabarse únicamente cuando llegue una cura, y la cura no va a llegar ni en 8, ni en 15, ni en 1, ni en 2, ni en 3 meses a Colombia, no va a llegar. Seamos conscientes de eso. Entonces, la explosión que hay de casos en los últimos días nos lleva a pensar que con la apertura que se hizo ayer de ciertas empresas y ciertos sectores, va a empezar a hacer un crecimiento exponencial mucho más grande. Entonces, si ustedes revisan, en la última semana, las últimas 2 semanas, prácticamente pasamos de 5.000 casos a 12.000. Revise las estadísticas, revise qué estaba pasando el 30 de abril y revise lo que está pasando el día de hoy. Estamos creciendo a una velocidad impresionante. Ya crecemos entre 500 y 600 casos diarios. Ese tema va a ser muy complicado. Entonces, la empresa, ¿qué va a tener que hacer? Definitivamente el tema de la jornada laboral flexible y la vamos a tener que implementar todos. O la virtualidad, como es el teletrabajo. Muy bien. El tercer punto que sale en esa circular es las vacaciones anuales anticipadas y colectivas. Digamos que vacaciones anticipadas, creo que la mayoría de ustedes saben mejor que yo de ese tema. Lo que yo les quiero invitar es a que reflexionen en cómo la empresa va a mostrar en sus estados financieros esas vacaciones anuales anticipadas. Necesariamente lo va a tener que mostrar como una deuda del trabajador hacia la empresa. Que esa deuda del trabajador hacia la empresa la vamos a tener que compensar más adelante. Y cuidado que aquí pueden pasar varias cosas. La primera, la empresa decide darle vacaciones anticipadas a su personal, porque apenas hace un poco más de 4 meses, en diciembre, salió la gente a vacaciones colectivas. Entonces todo el mundo está al día en vacaciones. Les vamos a anticipar entonces el periodo ahora 2020 de vacaciones, en dinero, ¿cierto? Y en tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Contablemente yo voy a tener que tener aquí, entre comillas, una deuda de ese empleado hacia la empresa. Y ojo con lo siguiente, desde el punto de vista laboral, el Código Sustantivo del Trabajo, en caso de que una persona de estas decida no continuar laborando con la empresa ¿qué va a tener que hacer? La empresa va a decir, venga, yo no voy a perder el dinero que le anticipé de mis vacaciones, se lo voy a descontar. Cuidado, el Código Sustantivo del Trabajo es muy claro y dice, cuando usted reciba de parte de un empleado que se va a renunciar, usted le va a cancelar el contrato de trabajo, lo va a terminar por mutuo acuerdo o por cualquier motivo, la relación laboral va a acabar, usted no va a poder descontarle suma alguna al empleado. Entonces, cuidado. Yo estoy hablando con los laboralistas desde la semana pasada, sobre todo con el doctor Steve Marini, y le agradezco mucho todo lo que hemos hablado durante todos estos días. Él me decía, yo recomiendo que desde el punto de vista de la empresa
es un dinero que se le pagó anticipadamente al trabajador para que él se viera, digamos que resguardado en ese dinero mientras que salimos de este problema de la pandemia. Pero la idea es que la empresa lo está haciendo de muy buena fe. La empresa lo hace para salvaguardar el empleo de él, no tener otros problemas laborales adicionales y compensemos ese dinero o ese tiempo de vacaciones más adelante en el tiempo, en un año, en 6 meses, en 8 meses, cuando vayamos, digamos que normalizando todo este tema laboral. Pero si el trabajador viene y renuncia hoy, entonces de manera indirecta el trabajador está, entre comillas, quedándose con un dinero que se le anticipó. Entonces la empresa no le debe descontar el dinero. Me recomiendan a mí que no lo descuente, sino que haga una compensación del dinero. Entonces es la primera como recomendación que damos ahí. Otro punto que recomienda esa circular son los permisos remunerados. Un permiso remunerado es, venga, usted se va 15, 20, 30 días y aquí le seguimos pagando normalmente. Digamos que ahí de otra manera la empresa se está viendo afectada de manera directa con el flujo de caja. Y un cuarto punto es el salario sin contraprestación. Es decir, yo le sigo pagando su salario, no venga a iniciarme por aquí. Yo no quiero tener un problema no solamente laboral, sino también un problema de salud, porque usted se va a enfermar. Entonces la idea es también utilizar como esa figura. Ahí están como las 5 iniciales alternativas que da el ministerio. Luego, posterior, un mes, exactamente un mes después, sale la circular 033 también del Ministerio de Trabajo y allí determina unas medidas adicionales, porque a partir de esa fecha nosotros empezamos la fase de mitigación del COVID-19. En esa fase de mitigación, lo que el Estado pretende es que se siga protegiendo al trabajador y se dan otras alternativas. Se le dice al empleador, mire, utilice la licencia remunerada compensable. Muy bien, o sea, en otras palabras, señor empresario, siga con la carga laboral, la gente no va a poder venir a trabajar, no van a poder producir, pero usted trate de ese ingreso para el trabajador para que las familias tengan por lo menos un sustento. Y ahí hay que aplaudir al 99.9% de las empresas en el país que se pusieron la camiseta, siguieron pagándole a sus empleados, digamos que de una u otra manera no los dejaron solos y esas empresas, a pesar de tener la liquidez que están teniendo, decidieron continuar con el tema. Muy loable. Sin embargo, uno sostiene un mes, de pronto 2 meses. Yo no sé después de el 15, 17 de este mes las empresas cómo van a quedar con el tema de liquidez. Yo creo que no tienen tanta caja como para aguantar esto. Y recordemos lo que decíamos hace un momento. El tema es que los bancos, que supuestamente eran las que tenía el gobierno bajo la manga, no respondieron en la medida que el gobierno quería que respondieran, ¿cierto? Muy bien. Otro punto es que el Estado mismo dijo, vamos a modificar la jornada laboral. También una buena alternativa, muy bien. Estamos trabajando en eso, las empresas lo quieren hacer, quieren reactivar, pero ¿cómo vamos nosotros a modificar una jornada laboral si mi sector no está abierto todavía? No lo puedo hacer. Todavía está para muchas empresas el tema en veremos. Otro punto fue la concertación del salario, un punto peligroso. Punto peligroso porque desde el punto de vista laboral, me decían los abogados estos días, usted no puede rebajar el salario de la gente. Sin embargo, también hay que ser conscientes que cuando somos empleados y la empresa está totalmente líquida, pues hombre, la mejor manera de uno darle la mano a la empresa es, diga, yo me gano un salario de 1, 1,5 millones, 2 millones, 5 millones, hagamos lo siguiente, pactemos un salario diferente para que la empresa no me deje a mí sin nada, no me deje sin coberturas de salud, de pensión y demás, pero que por lo menos me permita tener un ingreso y yo solventar lo básico en mi hogar. Entonces, a raíz de eso, entonces se sumó una cantidad de cosas. Los mismos bancos también dijeron, bueno, ¿cómo podemos apoyar este tema? Vamos a ayudar y vamos a postergar las cuotas de los créditos. Ese tema lo vamos a tocar en un momento. Entonces, digamos, hay una ayuda para el hogar. El Estado, de una u otra manera, está tratando de blindar el empleo, pero no se le puede olvidar que el empresario nuestro está en este momento en serios problemas, ¿cierto? Muy bien. Ahora, miremos el otro tema, que es la suspensión de beneficios extralegales. Apenas natural. Si hay beneficios extralegales, pues venga, la empresa no va a ser capaz. Vaya y mire con los empleados que tiene cómo va a solventar ese tema para que de común acuerdo
bajen por lo menos durante este tiempo los beneficios extralegales y hagan la concertación de los beneficios que tengan en convenciones colectivas de trabajo. ¿Sí? Muy bien. Ese es el punto laboral, es un punto muy álgido, es muy complejo, yo no puedo negar la situación que viven tanto empleados como empleadores, para las dos partes. El gobierno ha querido ayudar, no es lo suficiente, las empresas, la mayoría de pymes, vuelvo y repito, se está viendo entre la espada y la pared, están en las cuerdas, están ahogadas financieramente. Entonces, ahí estamos empezando a vivir situaciones muy críticas. Esta semana hemos recibido en la empresa nuestra varias solicitudes de nuestras empresas que han dicho, venga, yo voy a tener que empezar un proceso de insolvencia porque no tengo manera de continuar con este tren de gastos tan alto. En ese orden de ideas hay que tratar de ayudar a la empresa. Muy bien. Otro de los puntos que llega con todo este tema de la pandemia es que la DIAN se pone la camiseta. Al principio, les digo, no lo vi bien y de hecho aún no lo veo muy claro. Voy a dar mis puntos de vista. El primero es que hay un calendario tributario establecido desde el 2019. Un día antes de Navidad, el gobierno expide el decreto 2345. El decreto 2345 establece el calendario tributario para el año 2020, para los vencimientos que hay durante todo este año en todos los tipos de impuestos. Cuando se decreta el tema de la pandemia y estamos a puertas de arrancar una emergencia sanitaria, 4 días antes de eso, la DIAN saca un decreto, el 401. Y en ese decreto 401, ¿qué hacen ellos? Dicen, venga, les vamos a dar unos plazos adicionales a las empresas para que esas empresas que se van a ver seriamente afectadas no cumplan en los calendarios que tienen que cumplir los impuestos. Básicamente, ¿a quién beneficia esto? Sectores golpeados de primera mano, que son sector aeronáutico, sector de restaurantes, impuesto al consumo, básicamente. Entonces, dan un plazo adicional para estas empresas. Bueno, sí, me parece bueno. Sin embargo, los demás nos quedamos en veremos. Venga, ¿qué vamos a hacer nosotros con nuestras empresas que tenemos esa situación tan compleja? Ese decreto dice, no, yo les voy a dar una semana más para que presenten la declaración de renta, no desde el 14 de abril, sino desde el 21 de abril. Pues bueno, una semana es mucho y no es mucho. Una semana en el tiempo para la cantidad de carga que hay con este confinamiento, se vienen varios problemas. Un problema, ¿cuál es? No tenemos acceso fácil a la información para poder terminar de depurar esa declaración de renta y les vamos a mostrar un solo caso. Creo que todos de una u otra manera lo hemos vivido. Pide certificado de retención en la fuente en este momento. Hay empresas que no han abierto, hay empresas que no se lo van a entregar. De hecho, si se hubiera cumplido ese primer calendario con el 14 de abril, muchas empresas hubieran tenido que decir, venga, yo presentaré una declaración y si me toca corregir después, pues me va a tocar corregir y pagar lo que haya que pagar. Pero entonces, mire, el Estado hasta ahí, en cabeza de la DIAN, no vemos todavía una buena respuesta al tema. Sin embargo, los días siguen transcurriendo. La DIAN saca otro decreto, que es el 435, el 19 de marzo. En ese decreto vemos ya una cosa diferente. Ah, bueno, ya me están dando unos plazos adicionales, unas condiciones adicionales, que viene y la redondea con el decreto 520. Básicamente, ¿de qué se trata? Mire, no nos presenten la declaración de renta entre el 21 de abril y el mes de mayo. No la presenten ahí. En ese lapso de tiempo, hagan el pago de la primera cuota, pero no presenten la declaración, porque se tenía claro el problema de los certificados. Y se tenía claro, el acceso a la información no estaba fácil, estábamos todos confinados. Por ese tema, entonces, ¿cómo voy yo a ir a rendir una declaración de renta bien en buenas condiciones? No va a ser fácil. Como no fue fácil, entonces el Estado dice, listo, les voy a dar más plazo para presentar. Pero hágame el favor y me pagan. Me pagan los tiempos normales. Desde el 21 de abril empiezan vencimientos para las cuotas, usted me las va a pagar. Bueno, ¿y cómo la vamos a calcular? Fue la pregunta que saltó de inmediato por todos. Pues muy sencillo, cojan la declaración de renta del 2018, valide cuánto fue el valor a pagar, es decir, el último renglón de la declaración, no el impuesto a cargo, nada, el último valor. Si usted tiene un valor a pagar de 50 millones, entonces pague sobre ese valor, pague la mitad, en calidad de anticipo para la declaración de renta del 2019. Y aquí ya vienen varios problemas. El primero, si yo tengo saldo a pagar allá, pero yo sé que este año me da el saldo a favor, ¿qué hago? Respuesta, señor, vaya y presente más bien de una vez la declaración de renta, para que no se vea en curso en unos intereses de mora. Ahí no va a haber sanción, pero va a haber unos intereses de mora que se van a empezar a correr.
Entonces, la primera recomendación es, si usted tenía valor a pagar 2018 y ahora tiene saldo a favor, presente la declaración. Entonces me van a decir muchos, venga, yo voy a presentar y con qué voy a estar seguro que la declaración está bien presentada. Pues entonces ahí hacemos extensión de ese plazo que viene en ese mismo decreto. Ese decreto nos da 2 meses adicionales para presentar la declaración. Si su declaración se vencía en abril, ya se le va a vencer en junio. Desde junio 1 a julio 1. En ese mes se va a vencer. Entonces, como usted está presentando anticipadamente su declaración, hay unas grandes ventajas. ¿Cómo cuáles? La primera, si usted tiene que corregir esa declaración, corríjala todas las veces que quiera. La puede corregir sin sanción hasta el día en que tenga el vencimiento oficial que está ya establecido en ese decreto 520. Primera buena noticia. Segunda noticia, el tiempo del beneficio tributario que está corriendo en este momento, que puede ser 6 meses o 12 meses, ese beneficio tributario empieza a contarse desde el día en que usted presenta la declaración. Entonces hay 2 cosas interesantes. Digamos que de una u otra manera hay una herramienta tributaria interesante para que usted vaya y valide cómo lo va a hacer. Entonces, la propuesta es, si todavía no se le ha vencido, y vuelvo y repito lo que le decía hace un momento, queríamos hacer esta charla desde mucho antes, porque ya hay vencimientos que se han cumplido. Como hay vencimientos que ya se han cumplido, para esos, pues ya no va a operar ese anticipo como lo estamos explicando acá, porque ya lo tuvieron que haber hecho antes. Entonces, ahí es una de las desventajas que teníamos y por eso fue que corrimos un poco con este tema de esta conferencia que les estamos entregando a ustedes. Ese es el primer punto que hay que validar allí. Otro punto es, venga, yo tengo saldo a favor 2018 y tengo valor a pagar ahora. Ah, y la tiene más sencilla. ¿Más sencilla por qué? Ah, pues mire, como usted tiene un saldo a favor 2018, el anticipo ahora es 0, pero ¿qué le va a pasar a su flujo de caja? El flujo de caja de la empresa. Le va a pasar que cuando venza la declaración le va a tocar pagar en una sola cuota todo el impuesto. Entonces, en ese punto tienen que tener muchísima claridad. Ahora, en el mismo decreto se decía en la redacción que las empresas podían optar por la extensión del plazo para presentar la declaración siempre y cuando se pagara la primera cuota. Eso quedó dilucidado porque la DIAN sacó a los 3-4 días sacó un concepto y para mí muy interesante, muy bueno, muy bien argumentado, en el cual le explicaban a los contadores, revisores fiscales y a las empresas mismas la manera de aplicación del decreto. Ahí quedó claro que se daba un plazo adicional de 2 meses, sin importar ese pago, hubiera o no hubiera el pago. Muy bien, pero ya explicamos los beneficios de hacer un buen análisis de la información que tenga de acuerdo a lo que presentó en el año 2018. Posteriormente, y hace ya muy pocos días, se saca la resolución de exógena y se amplían también los plazos de exógena. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La resolución 11004 del 2018 establece quiénes están obligados a presentar información exógena, establece calendarios, establece todos los requisitos del tema de información exógena, que todos conocemos que es un tema un poco largo, complejo de hacer, no es nada sencillo, hay que cuadrar una cantidad de cosas, sobre todo el tema de cuadrar terceros no es para nada divertido para nadie. Entonces, la DIAN dice, como estamos ampliando los plazos de renta, ampliemos también los plazos para entregar la información exógena. La información exógena inicialmente se iba a presentar en el mes de mayo, pero como la declaración de renta se presentaba inicialmente desde el 14 de abril, el calendario estaba hecho para que se presentara renta, terminaba renta y prácticamente empataba exógena y terminaba exógena y quedamos ya en el mes, entre comillas, libre de los contadores, entre junio y julio. Ese calendario estaba establecido así en el decreto 2345. Sin embargo, con todos estos cambios, lo que pasa es que hoy ustedes van a tener que analizar muy bien cómo van a actuar. ¿Por qué? Porque todo quedó para el mes de junio. En junio quedó renta y quedó exógena. O sea que desde ya les digo, señores, si tiene que presentar declaraciones y exógena, que estoy seguro que todos lo van a tener que presentar, les ruego el favor, o les recomiendo más bien, que corra para que la presente antes de esos vencimientos, porque el sistema de la DIAN va a colapsar. Va a colapsar, eso se lo puedo asegurar. ¿Por qué lo digo como tan tajante y de la manera como tan enfática?
Hoy es un día normal de vencimientos, normal. Normal es que se vencía por allá algunos anticipos de impuesto al régimen simple de tributación, se vencía IVA, retención a la fuente, tipo consumo, se vencía una cantidad de impuestos, hoy arrancaban vencimientos en pleno, ¿cierto? Se vencía IVA cuatrimestral, o sea que el portal de la DEN estaba un poquito más cargado. Y en la mañana, las personas que pudieron entrar a validar el tema de declaraciones y demás, se dieron cuenta que el portal empezó a fallar. No sacaba recibos de pago, las declaraciones no las firmaba, empezaba a reventarse el sistema. Entonces, yo les recomiendo que para que no suframos con eso el próximo mes que tenemos vencimientos, todos, retención de la fuente y pago de todos los impuestos, por favor, presente sus impuestos antes de, ¿cierto? Con los beneficios que ya le mencionamos hace un momento. Entonces, hay unos casos pues, de información exógena para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Resulta que el gobierno está viendo un tema de liquidez también para el mismo gobierno. Y el presidente anunció por allá a mediados de abril que iba a hacer una retención especial. Una retención que la llamó impuesto solidario. Y salió el decreto 568 del 15 de abril. En ese decreto se dice, mire, los pagos o abonos en cuenta que se hagan entre el 1 de mayo y el 31 de julio, se les va a hacer una retención de la fuente, llamado impuesto solidario por el COVID-19. ¿Quién lo va a pagar? Todos los servidores públicos y personas naturales que estén vinculadas con contrato de prestación de servicios con salarios honorarios iguales o superiores a 10 millones. ¿Y quién más? Los pensionados que reciben una pensión grandecita, las llamadas megapensiones, ¿cierto? Entonces, expliquemos bien. ¿A quiénes les va a hacer retención? Sector público. ¿Cuál sector público? Empleados o contratistas que tengan ingresos de más de 10 millones en el mes de mayo, o en el mes de junio, o en el mes de julio, o en los 3 meses, ¿cierto? Y la retención se le va a practicar de acuerdo a unas tablas que ya están establecidas. Esas tablas básicamente oscilan en unos porcentajes entre 10 millones de pesos. Es una retención de la fuente que va desde denme un segundo, por favor, yo miro aquí cómo está. Es una retención de la fuente que se va a hacer y se va a tener que practicar ahora en el mes de mayo para pagar en junio. Si el salario es entre 10 y 12 millones y medio, la retención es del 15%. Si es entre 12 millones y medio y 15 millones, es del 16%. Y esa escala va subiendo a subir hasta los 20 millones de pesos, perdón, hasta el 20%, que son salarios de más de 20 millones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí, muchachos? Hay una depuración especial que me está trayendo este decreto 568. Te repito, la retención se va a hacer para empleados públicos que ganen más de 10 millones o los pensionados que tengan megapensiones de más de 10 salarios mínimos. Perdón, 10 millones de pesos. Entonces, esos pensionados y esas personas naturales le van a sacar un pedacito del salario. ¿Equivalente a cuánto? 15, 16, 17% o más del 20%, o el 20% a quien gane más de 20 millones. ¿Eso qué significa? Significa que la DIAN tiene que hacer unos ajustes también. ¿Ajustes en dónde? En el formulario de retención de la fuente. Tiene que ir a crear una casilla adicional. Entonces, otro tema adicional que viene para concentrar mucho más el portal tributario de la DIAN. En ese orden de ideas, vamos a ver un sistema más colapsado que estamos viendo ahora. Este es el impuesto solidario. Ahí lo dejo pues para que lo tengan en cuenta. Hay que aplicarlo estos 3 meses. Muy bien. Vienen también temas interesantes como cuáles. Hay una exención de IVA para el sector salud. Esa exención de IVA para el sector salud está dado en el decreto 551 de abril 15. Después de eso, han venido otros 2 decretos adicionales que han también modificado muchas cosas del IVA. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Resulta que los insumos médicos, cuando son importados o comercializados en el país, la mayoría de ellos tienen IVA. Ejemplo bien fácil. Y ahí hay unos insumos que se necesitan y que son utilizados básicamente para combatir el tema del coronavirus, que a pesar de tener IVA en el pasado, por el tiempo en que dure el tema de la pandemia, la emergencia económica, por este tiempo no van a tener IVA. ¿Como cuál es? El jabón, por ejemplo. Los jabones hoy no tienen IVA. Han tenido IVA hasta antes del 15 de abril. De ahí para acá no tienen IVA. Y ese decreto 551 sacó un listado como con 215 artículos mencionados puntualmente uno a uno,
¿Cuáles son los que no van a tener IVA? Y ojo con lo siguiente, este decreto 551 establece que las empresas que comercialicen este tipo de bienes o insumos médicos durante el tiempo de la emergencia sanitaria, recordemos que el 6 de mayo se amplió el tema de la pandemia, la emergencia sanitaria, por un mes más. O sea que vamos hasta el 6 de junio de manera oficial. Puede que ahí vuelvan otra vez y lo vuelvan a extender. Pero entonces, si no se extiende, hasta ahí sería este tema de esta extensión de IVA. Este tema de esta extensión de IVA es un poco peligroso porque hay demasiados controles. ¿Controles como cuáles? Ese mismo decreto 551 establece, 1, usted tiene que comercializar bienes de los que están enlistados. 1. 2. Dentro de los 5 días siguientes al mes en que usted cierra operaciones, es decir, ahorita el mes de mayo, usted cierra operaciones el 31 de mayo, tiene 5 días para mandarle a la DIAN un informe de todo lo que usted hizo durante el mes, de cuáles son los bienes que usted está solicitando o está comercializando bajo este decreto y lo está vendiendo sin IVA, con la exención de IVA. Entonces, eso tiene repercusiones obviamente en los ingresos del Estado. ¿Y el Estado qué va a hacer? Va a auditar a esas empresas que van a ir a hacer esta venta de estos bienes. Entonces, mucho cuidado porque el decreto es muy puntual. Está diciendo cuáles son los bienes que hay ahí. Ese decreto 551 es claro en la forma en que se va a hacer el control. Y la DIAN ahí va a tener pues como la actuación en primera fila para la verificación de todo este tema. Ahí queda una alternativa para que las empresas que lo pueden hacer de una u otra manera tengan digamos que la ventaja de meterse a este sector y comercializar todo este tema. Por ejemplo, en estos días nos han llamado varias personas con el tema de la comercialización de mascarillas. Las mascarillas tienen IVA, pero entonces si la empresa decide elaborar mascarillas o importar mascarillas o comercializar mascarillas en el país, lo va a poder hacer y lo va a poder hacer sin el tema del IVA. Hay una ventaja tributaria interesante. Repito, lo que estamos diciendo hace mucho rato. ¿Por qué razón nosotros estamos diciendo que esta conferencia era importante dictarla ahora? Porque es que ¿qué nos ganamos nosotros como universidad contarles a ustedes una cosa de estas el 25 de mayo? Si la emergencia económica va hasta el 6 de junio. Entonces, ahí vamos a ver, de una u otra manera, no vamos a ser como lo suficientemente efectivos en este tema. Muy bien. Otro de los puntos que queremos compartir es que el Estado no se ha olvidado también del sector turístico. El sector turístico también tiene que cumplir unas condiciones, unas ventajas. Pero un momento, antes de continuar ahí, les prometí hace unos minutos una crítica hacia el sector financiero. Una crítica fuerte porque nos hemos sentido un poco olvidados de parte del sector financiero. ¿En qué sentido? En el sentido de que recordemos que la última gran depresión que hubo en este país, que fue alrededor de por allá en el año 98, cerca del 2000, uno de los ministros de Hacienda de su momento, que era justamente el doctor Juan Camilo Restrepo, se ideó el 2 por 1000. Mentiras, no se lo ideó. Le copió a México y a Argentina el tema del 2 por 1000, que cada vez que la gente sacara dinero de los bancos, fuera y pagara 2 pesos por cada 1000 que retirara. Ese punto lo que hizo fue que el Estado recibió una cantidad de dinero para solventar el sector financiero, ¿cierto? Entonces nosotros decíamos, si el sector financiero se vio beneficiado en la época anterior, en la crisis anterior, ¿por qué ahora el sector financiero no empieza a mirarnos a nosotros como, digamos, de una u otra manera retribuyendo lo que hicimos en el pasado? No, los bancos de inmediato salieron a decir, vuelvo y repito, una crítica fuerte, los bancos salen a decir, no, es que el dinero que nosotros tenemos no es de nosotros, es el dinero de los ahorradores. Entendemos eso. Entendemos que una parte es del dinero de los ahorradores, pero también queremos que quede el precedente que existe de hace muchos años, cuando todos nosotros, de manera no voluntaria, porque cuando sale un impuesto, su mismo nombre lo dice, una imposición. Cuando sale la imposición es porque todos lo tenemos que hacer. Esa imposición básicamente, ¿qué fue lo que hizo? Todo el mundo cuando retire plata pague 2 pesos por cada 1000 y esos 2 pesos por cada 1000 lo recauda el banco y se lo entrega al Estado y el Estado mira qué tiene que hacer.
Entonces, el gobierno en ese momento saca el 2 por 1000, dice, vamos a ayudar a la crisis del sector financiero porque hay una quiebra hipotecaria generalizada y nos vamos a quedar sin bancos en el país. Ayudemos al sector financiero. Se ayuda al sector financiero, se termina el tema, ahí se iba a acabar el 2 por 1000. No, al contrario, subieron al 3 por 1000. Digamos que nosotros en el eje cafetero nos vimos beneficiados de manera directa. Conozco muchos casos de personas que con el terremoto de Armenia, en ese momento de cerca del año 2000, perdieron prácticamente todo. El Estado dijo, no vamos a acabar con ese 2 por 1000, se lo vamos a entregar para que se haga un fondo de restitución del eje cafetero, el FORECA. Y el FORECA recibió unos recursos y empezaron a manejarlos por acá. Bien manejados, mal manejados, como haya sido, no nos compete aquí hablar de eso. Lo que nos compete es que se destinó para otra causa social. Pero después de terminado eso, al gobierno se le olvidó de bajar el 4 por 1000 y se acostumbró a recibir el dinero. Muy bien, ahí queda, ahí cierro como la crítica a lo que estaba haciendo. Volvemos al tema que nos trae aquí a nosotros hoy. El sector turismo también se está viendo abocado a muchos problemas de liquidez. Y es lo que todas las empresas están pidiéndole al Estado. Necesitamos liquidez. Nosotros esperamos hasta anoche a las 12 de la noche, desesperadamente, que saliera un decreto en el cual la DIAN y el Ministerio de Hacienda hubiera dicho, mire, presenten las declaraciones de esta semana, lo que se vence ahorita, el IVA cuatrimestral y todo lo que había que pagar, retención en la y demás. Presente la declaración, pero páguemela dentro de 1 o 2 meses. Esperamos que iban a hacer eso. No lo hicieron. Lo que hoy necesitan las empresas se llama liquidez. El gobierno, con la propuesta que se le hizo uno de los grandes empresarios del país, el doctor Arturo Calle, el señor Arturo Calle llega y le dice al gobierno, venga, pero no me ponga a pagar impuesto de renta ahora porque o le pago el impuesto de renta o le pago a los trabajadores. ¿Qué vamos a hacer? Una de las dos. El gobierno dice, no, es que yo le estoy cobrando a usted el impuesto del año pasado, no es de este año. Buena salida del gobierno. También estoy de acuerdo, el impuesto es del año pasado. Pero venga, es que la empresa, ese dinero lo tiene allá invertido en su empresa, en su negocio rodando. En ese orden de ideas no va a poder sacar la plata porque no la tiene para pagar el impuesto. Muchas empresas están hoy, en este momento, causando intereses a la DIAN a unas tasas bastante grandes, esperando que en algún momento haya liquidez para poder pagar. Entonces el Estado aquí en esta diapositiva que le quiero mostrar, también le dio el chance al sector turismo del pago de las cuotas que tiene que pagar del Impuesto Nacional al Turismo, las cuotas que tiene que pagar primera y segunda de estos trimestres que han pasado, que ha pasado el primero y que va a pasar el segundo, les va a dar plazo hasta el 30 de octubre. Bueno, un caramelito también para el sector del turismo que es de los más aporreados y es de los últimos que va a empezar. Porque si los bares y los restaurantes están levantando la mano hace rato pidiendo auxilio, pues no me quiero imaginar el sector turismo cuándo lo va a hacer. Que ya los países están claros en que no van a levantar el tema de la restricción de acceso a extranjeros hasta que este tema no esté totalmente controlado. Muy bien. Otro de los temas que queremos aquí mencionarles y contarles a ustedes es la norma sobre arrendamientos. Digamos que en el tema de arrendamientos salió un decreto, es un decreto que para los que estamos pagando una oficina, los que estamos pagando un arrendamiento, una bodega, un local, una casa, cualquiera, pues nos traten de aliviar en alguna medida, pero ese decreto, lejos de ser la panacea y la salvación que estamos pidiendo nosotros, básicamente, ¿qué fue? Mire, vamos a suspender los desalojos hasta el 30 de junio. Listo, bueno, en medio de todo alguna cosa se hizo, pero el mismo decreto dice, vaya usted y siéntese con el dueño del inmueble y pacten entre los dos qué va a pasar con los cánones de arrendamiento y el valor que van a acordar ambos. Hasta ahí, digamos que el decreto ayuda mucho y no ayuda nada. ¿Qué hemos hecho? Todos vamos y recurrimos a los dueños de esos locales, de esas propiedades. Mire, negociemos en algo que yo no tengo liquidez ahora. ¿Qué alternativas he escuchado? He escuchado dueños de inmuebles que dicen, bueno, listo, no me pague este mes ni pague el mes anterior, págueme una parte y luego cuando usted esté bien me paga lo que le queda viendo. Entonces, yo estoy viendo que estamos trasladando el problema a futuro. Estamos creando una deuda ahora. Yo no quiero sonar como que vamos a ir a que los dueños de los inmuebles nos regalen el arrendamiento. No, pero de una u otra manera, todos estamos en este momento frenados en la economía. Deberíamos de frenar absolutamente todo.
Yo sé que es una propuesta arriesgada, pero finalmente hay que hacerla. Todos deberíamos de frenar absolutamente todo estos 2-3 meses, porque es que se paró la economía. No se puede parar la economía mía únicamente. ¿Cómo es que la economía mía se para, la de mi empresa se para, pero la del banco no? El banco sigue causando los intereses normales, a pesar de que no me cobre la cuota. A pesar de que el banco no me esté cobrando nada ahora. Si yo le digo, deme más plazo, él dice, listo, no me pague estos 3, 4, 5, 6, 7 meses, estos meses del año, pero me los pagas al final. O sea, el banco no está perdiendo nada. Pero nosotros sí estamos perdiendo mucho. Todos los que estamos de una u otra manera metidos en este tema, sabemos que estamos perdiendo una gran cantidad de ingresos. Muy bien, sigamos con ese otro tema. La devolución automática de saldos a favor, en renta y en IVA. Si hay un saldo a favor en renta, solicítelo. Y aquí es donde le hemos pedido a las empresas que si tiene saldo a favor este año, presente la declaración ya y al otro día pida la solicitud de devolución, haga la solicitud de devolución. Es una devolución que, a mi entender del tema, no es que elimine muchos requisitos, no. Elimina un requisito que habían creado por allá en agosto del año pasado, que era simplemente una relación de costos y deducciones, una relación adicional. Porque la DIAN, y tengo que decirlo pues a todo pulmón, la DIAN a veces se inventa unas cosas para mí, para llenar al contribuyente de más procesos. Les voy a explicar por qué. La DIAN sale en agosto y dice, además de los requisitos normales de devolución, ¿que cuáles son? Pues que tenga un saldo a favor, obviamente, que me presente un certificado de tradición, perdón, un certificado de Cámara de Comercio actualizado, máximo un mes, una certificación bancaria, una relación de retenciones en la fuente, de las cuales usted fue y se tomó todo eso en su declaración. Detálleme quiénes fueron los que la retuvieron. Esos 3 puntos, adicionados a 2 o 3 formatos que la misma DIAN provee, hasta ahí muy sencillo. Pero le mete un requisito adicional y es un tema de una relación de costos y deducciones. Ahí yo pregunto, venga, pero usted me está pidiendo una relación de costos y deducciones y cuando usted me va a visitar a mí, me pide mi conciliación fiscal. Más bien pídamela de una vez, no me pida cosas distintas, pídame la conciliación fiscal, que finalmente yo la tuve que haber hecho para poder presentar mi declaración de renta. Venga, se la entrego de una vez. No, la DIAN pidió otra cosa adicional, entonces nos demoramos un poquito más para hacerlo. No es complicado hacerla, pero es un requisito adicional. Con esta devolución automática en este decreto 535, ¿qué hizo el Estado? Eliminó ese nuevo requisito. Pues bueno, sí, muchas gracias, pero pues tampoco representa demasiadas cosas. Lo interesante aquí es que el Estado dijo, le vamos a devolver en 15 días. Entonces, nos preparamos. Mi grupo de trabajo está trabajando fuertemente en el tema de devoluciones. Han presentado unas 5 o 6 solicitudes de devoluciones. Ya han pasado los 15 días y hasta este momento no nos han devuelto la primera. No hemos tenido todavía el primer dinero que haya sido devuelto de parte de la DIAN. Entonces, en ese tema de calificación de riesgo, no bajaron absolutamente nada. Dijeron, no, venga, si la calificación de riesgo a mí me da media hacia arriba, yo no le voy a devolver. Sí, digamos que tiene la razón la DIAN. Si usted es un contribuyente, que los cruces que yo le voy a hacer internos no me dan la confianza, yo no le voy a devolver, le voy a arrancar el proceso de fiscalización. ¿El tema es cuál? El tema es que el proceso de fiscalización va a iniciar después de que termine la emergencia sanitaria. A partir de ahí se va a contar la suspensión de términos que le van a hacer los 90 días. Entonces, es un tema que en este momento no está todavía, digamos, lo suficientemente depurado. Yo entiendo que el director de la DIAN lo que trató de hacer con todo esto fue darnos un camino un poco más expedito, pero no lo estamos sintiendo todavía en la medida que estábamos esperando todos nosotros. Nos ha pasado con renta y nos ha pasado con IVA prácticamente lo mismo. Igual, insisto, si tienes saldo a favor, solicítelo de una vez, solicítelo ya. Esa es la idea pues, de todos nosotros. Muy bien. Miremos el otro tema. Los reportes a las supersociedades. Los reportes a las supersociedades inicialmente fueron aplazados. Por allá salió el 24 de abril una resolución y dijo, vamos a aplazar los reportes a la super. El famoso sistema STOR con todo lo demás. Entonces, los estados financieros para la super había que rendirlos en una ampliación de plazo. Arrancaba el miércoles 13, mañana arrancaba con la nueva ampliación, porque inicialmente eran prácticamente a la par de la declaración de renta, estaba en el mes de abril. A mediados de abril se había que entregar los reportes a la super.
Pero lo mismo que decíamos hace un momento, ¿cómo le hago yo reportes a la super si no puedo entrar a la oficina a sacar la información? Entonces la super se puso la camiseta y dijo, doy más plazo. Arrancamos el 13 de mayo. La semana pasada sale el decreto del 8 de mayo, sale una circular adicional, la circular 9. Mire que la primera ampliación es con la circular 8. Luego sale la circular 9 que nos amplía el plazo. Nos amplía el plazo y nos dice, venga, no, vamos a hacerlo más bien entre el 28 de mayo y el 26 de junio. Nos dio un respiro adicional. Ojalá que para esa época tengamos alguna facilidad de acceso a la información, porque estamos adoleciendo de lo mismo todavía. En muchas empresas el cierre no ha quedado lo suficientemente depurado, por muchas razones, y entre otras es porque muchas sociedades no han podido hacer su asamblea general de accionistas para aprobar esos estados financieros. Ahí tenemos una pequeña gran debilidad. Muy bien. Hay un decreto interesante para las entidades sin ánimo de lucro, y es que las entidades sin ánimo de lucro que reciban recursos que van a ser destinados al tema de la mitigación de la pandemia, al COVID-19, esos recursos van a gozar de la exención del 4 por mil. Entonces, ahí les pedimos el favor a todas las personas que manejan entidades sin ánimo de lucro, fundaciones, corporaciones y demás, que si tienen recursos que estén canalizando para obras sociales, obviamente, tendientes a mitigar el tema del COVID-19 en la población vulnerable, entonces hagan uso de este decreto. Vaya al banco y solicítele pues que le haga la exoneración. Obviamente, como todo lo anterior, hay una fiscalización que viene en camino y la DIAN va a hacer una verificación de todos esos datos y esos dineros que se han movido por ahí. Entonces, igual ahí queda pues como en el tintero para aquellas personas que les pueda servir. Un dato interesante. En medio de todo esto, la UGPP dio un respiro. Si hay procesos en curso que la UGPP esté corriendo términos, hay una suspensión de términos que lo determinó la UGPP mediante la resolución 385 el 1 de abril. Ahí suspendió términos para todos los procesos administrativos, sancionatorios, de discusión, de imposición de cualquier recurso, reconsideración, revocatoria directa y demás. Para que se haga esa suspensión y se reactiven esos términos después de que termine la emergencia sanitaria. O sea que estén muy pendientes cuando el gobierno diga la pandemia a nivel de emergencia sanitaria ya no va a ser considerada. Entonces, a partir de ese momento, la DIAN vuelve a correr términos, la UGPP vuelve a correr términos y todos los demás empiezan otra vez a normalizar el tema de términos en los procesos que se están adelantando. Muy bien. Posteriormente, hay un mecanismo de protección al cesante en la circular externa 5 al 27 de marzo del 2020. La Superintendencia del Subsidio Familiar impartió instrucciones a todas las cajas de compensación referente a la entrega de beneficios de la protección al cesante. Recuerden que esos beneficios era básicamente de entregar un dinero en 3 cuotas. Ese dinero eran 2 salarios mínimos que se entregaban en 3 cuotas en 3 meses. ¿Para quiénes? Para las personas que hubieran estado en el sistema cotizando en los últimos 5 años, que hubieran cotizado a la caja de compensación familiar. Si cumplía ese requisito, esta persona puede ir a postularse. Digamos que la postulación en la primera etapa fue muy buena, se otorgaron cerca de 150.000 subsidios. Hay una segunda postulación que está pendiente de hacerse porque las cajas ya se quedaron sin ese recurso, están otra vez tramitando recursos ante el ministerio para continuar con ese recurso que hay ahí. Sí, sabemos que no es un recurso muy importante, pero finalmente hay alguna parte de una subvención de parte del gobierno para las personas que cumplan el requisito. No todos lo van a cumplir, ¿cierto? Hay un punto interesante que es un punto que tiene que ver directamente con las licencias no remuneradas. Las licencias no remuneradas son aquellas que un empleado no va a ir a trabajar, debe ser acordado con el empleador. Y en ese orden de ideas, esa licencia no remunerada es que el empleador no debería en ningún momento coaccionar a los trabajadores para que hagan ninguna de esas situaciones que puedan llevar a que el trabajador se vea presionado para aceptar una licencia no remunerada. Ese tema es muy complicado, es muy delicado, porque el trabajador en un momento determinado podría decir, venga, a mí el empleador me obligó.
Y en los casos en que se demuestre una cosa de esas, pues obviamente vendrá todo el peso de la ley para con esa empresa, para con esa sociedad, porque es que no está bien, no está bien. El Estado está tratando de proteger los empleos y la idea es que ninguna de las personas que seamos empleados, pues nos vamos a dar coaccionar con una cosa de esas. También hay que ser conscientes, si la empresa está pasando por malas situaciones, eso se debe hacer de manera voluntaria. Y repito, evitar que ese gobierno de la empresa, el gobierno corporativo de las empresas, coaccione a los empleados para que tomen una licencia no remunerada. Eso no puede ser. Porque también he escuchado empresas que dicen, mire, necesitamos que nos colabore de alguna manera, porque pues si no me colabora, cuando se vence el contrato, pues vamos a mirar qué hacemos. Es una manera muy sucinta de obligar a los empleados a que tengan que tomar esa licencia no remunerada. Muy bien. Otro de los aspectos importantes es el retiro de cesantías. Mediante el decreto 488 el gobierno lo que quiso fue autorizar a esos fondos de empleados, perdón, a esos fondos de pensiones, qué pena, a los fondos de pensiones, para que entregaran las cesantías de esos trabajadores que en algún momento quedaran en una situación de desprotección laboral, porque tuvieron menos ingresos o porque tuvieron alguna situación que la empresa usó. La empresa, si hoy o mañana dice, venga, yo voy a cesar los contratos de trabajo porque no soy capaz, no tengo liquidez, entonces la idea es que se haga uso de los recursos que hay allá, de esos recursos que se tienen en los fondos de pensiones. En esa cesantía que tienen allá, se haga uso. Pero ¿cómo está la figura? ¿Cómo se debe hacer? Mire, la idea es que si usted tiene dinero allá, la empresa le certifica al fondo de pensiones y cesantías el valor de la disminución de sus ingresos. Y la idea es que entonces, vía cesantías, se compense ese ingreso que el trabajador está teniendo de menos ahora, para que él pueda solventar su vida normal en su hogar y tenga, digamos que, lo básico del cubrimiento de las necesidades del hogar de manera normal. Eso es lo que se busca ahí. Ahora, los fondos, ¿qué están haciendo? Los fondos dicen, venga empresa, certifíqueme qué es lo que vamos a entregar y por qué lo vamos a entregar. Con esa certificación que se le manda a ellos, el fondo, digamos que queda protegido. Pero ¿quién tiene la responsabilidad? La sociedad tiene la responsabilidad. Si se certificó un valor que no era, hoy o mañana la empresa se puede ver abocada en problemas de demandas laborales porque los empleados van a poder decir, a mí me entregaron la cesantía y a mí no, yo no cumplía. Entonces, ahí hay que tener también muchísimo cuidado con eso, ¿cierto? Muy bien. Ahí hay una situación bien compleja. Ampliar los plazos para la actualización del régimen tributario especial. El régimen tributario especial tiene que solicitar una calificación cada año. Esa calificación se hace al 31 de marzo de cada año. Si una empresa del régimen tributario especial no solicita la calificación, se ve abocada a pagar impuesto de renta en los mismos términos y las mismas condiciones de una empresa ordinaria, una empresa del régimen ordinario. Entonces, en ese orden de ideas, si la entidad sin ánimo de lucro no va y entrega esos documentos, la DIAN va a decir, usted ya me va a tributar a mí sobre todos sus ingresos. Con otra particularidad, como usted es régimen tributario especial, usted no puede repartir los excedentes, los tiene que reinvertir. Entonces, no solamente que reinvierte los excedentes en las actividades meritorias que están en el 359 del estatuto, sino que además de eso, me paga renta a una tarifa normal, al régimen ordinario. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, el Estado lo que hizo fue que amplió el plazo hasta el 30 de junio del 2020. Eso fue lo que hizo el Estado. Es una ampliación de esa actualización. Ahí queda para que las personas que están trabajando con el régimen tributario especial, pues puedan aprovechar. Otro de los puntos, y fue el primero que salió de ampliación de plazos, fue el registro mercantil. El registro mercantil, de inmediato la superintendencia dijo, no, vea, todo lo que tenga que ver con registros en Cámara de Comercio, llámese RUES, llámese RUNEO, llámese todos los que hay que hacer ante la Cámara de Comercio, incluyendo obviamente la renovación de Cámara de Comercio, el registro mercantil y el registro único de proponentes, les vamos a dar plazo hasta el 3 de julio. Vuelvo a lo mismo. En el mes de junio y en el mes de julio se va a vencer absolutamente todo, señores. Entonces, utilicen el tiempo que hoy tienen para que hagan esas tareas anticipadamente y no colapsemos por allá dentro de un mes y medio, casi 2 meses. Esa es como la llamada de atención para todos nosotros. Muy bien. Viene un tema para las
familias menos protegidas del país. Un tema loable, digamos que el gobierno raya por allá una reforma tributaria de hace unos meses, donde dice, vamos a hacer devolución del IVA a las clases menos favorecidas. Interesante el tema, digamos, es una píldora también para que le demos a las clases más desprotegidas un sustento y un ingreso ahí adicional. Un ingreso que realmente no es muy grande, es muy bajo. ¿Sí? Para mí el gobierno ahí está haciendo es demagogia, lo que está haciendo es, venga, yo le doy un caramelo a las clases más desfavorecidas para que cuando necesitemos votos, pues ahí empecemos como a recuperar el tema. Sin embargo, no quiero suscitar discusiones de ese tipo. Aquí se trata simplemente de mirar lo que el Estado está haciendo y el Estado dice, sacamos esos beneficios, los vamos a otorgar, los vamos a entregar, y el Estado, las primeras medidas que toma es, venga, vamos a entregar desde ya la devolución del IVA. Lo han venido haciendo con una cantidad de problemas tenaces, porque es que no se tiene un registro adecuado de la población que va a ser beneficiaria. Hay cosas que no concuerdan, hay cédulas que no existen, hay gente que ya no está viva y está por allá en los listados, dizque postulándose para recibir pues esos beneficios de esta devolución del IVA. Este es un tema muy complejo, es muy complicado. Y el tema en general de bases de datos es demasiado difícil. Porque usted, no sé, me imagino que todos de una u otra manera hemos recibido de las redes sociales algunas comparaciones que se han hecho en los portales donde se anuncia que puede usted ir a mirar si usted es beneficiario de uno de los subsidios que hemos hablado acá. Uno digita la cédula y pues no debería aparecer, pero hay cédulas increíbles que aparecen. Entonces uno dice, mire, la cédula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, ¿tendrá subsidio? Sí, lo tiene, lo puede reclamar en el CESAR, una de las que vimos en estos días pues, que nos pareció increíble. Entonces, el proceso de base de datos no es muy confiable. Sin embargo, lo que sí es loable de parte del gobierno es que aquí hay algo que se está haciendo de una u otra manera para que se dé un ingreso a las clases menos favorecidas. Muy bien. Otro de los puntos interesantes es el tema de la disminución de aportes a pensiones. Este decreto, el 558, salió el mes pasado en abril y estableció que para los meses de mayo, junio y julio, que se paga el aporte a salud y pensiones y para fiscales y demás, a todo lo que tiene que ver con seguridad social del mes anterior, se pueda pagar de la siguiente manera. Voy a tratar de explicar un poco mejor. Los aportes del mes de abril se pagan en el mes de mayo. Entonces, cuando usted vaya a pagar esos aportes a la seguridad social el mes de mayo, haga usted ese pago, pero lo haga no a pleno valor, al 16% en tema de pensión, no, pague solamente el 3%, conservando los mismos porcentajes. Recuerde que de pensión el empleador paga el 75% y el empleado el 25%. Como era el 16, era 12 y 4. Ahora es el 3%. Pague el 2.25 empleador y el 0.75 empleado. Pero nos preguntamos, venga, ¿por qué el 3%? ¿Por qué no el 0%? Lo que pasa es que los fondos de pensiones, y los fondos concretamente, le dijo al gobierno, no, venga, a mí no me deje sino mío, a mí por lo menos el 3% me lo respeta. Entonces ese es el 3% que hay ahí no hay ahorro de nada para nadie. Ahí lo único que se está haciendo es que se está entregando el dinero de la comisión que hay que entregar para que los fondos sigan funcionando como tienen que funcionar. Ahora, también hay que mirar que los fondos también están aporreados. Claro que sí, están aporreados porque no hay manera de que la bolsa de valores pague unas buenas rentabilidades. Es imposible pagar una buena rentabilidad en un momento en que el país no tiene liquidez de ningún tipo y las acciones todas están a la baja. Acciones al alza, prácticamente ninguna. He escuchado solamente como 2 empresas, pero igual no viene en nuestro tema. Una recomendación importante. En este momento hay asambleas que no se han realizado. Entonces la recomendación es que esos contadores, esos revisores fiscales, tengan en cuenta dentro de su informe el tema del negocio en marcha. ¿Cuál es el negocio en marcha o qué es la hipótesis de negocio en marcha? Recordemos que tanto en la sección 9 y 10 como en la sección de políticas para NIF, para plenas y para empresas que aplican NIF plenas y pymes, tienen que ir a validar el tema de hipótesis de negocio en marcha. El negocio en marcha era lo que conocíamos anteriormente con los principios de contabilidad generalmente aceptados y que llamamos continuidad del negocio. Ese negocio en marcha es, venga, la empresa
en el mediano, en el corto plazo, va a continuar su negocio, va a continuar generando la actividad comercial que ejerce actualmente. Muchas empresas van a tener que mirar este negocio en marcha con otros ojos. Y la recomendación, como les decía hace un momento, para los contadores y revisores fiscales es que dentro de ese informe de revisor fiscal que ustedes están haciendo, dejen muy claro el tema de negocio en marcha. Hablen allí en su dictamen de un punto que diga algo así como hipótesis que hay que tener en cuenta dentro de lo que está pasando en el negocio, y habla de hipótesis de negocio en marcha. ¿Qué está pasando en su interior de la empresa con el tema de la pandemia, con el tema del COVID-19? Eso está afectando a muchas sociedades y puede dar que se quiebre muchas de las empresas que hoy, en este momento, tenemos en funcionamiento, no solamente en Pereira, sino a nivel nacional y a nivel mundial. Muy bien. Los efectos del COVID-19, como les decía hace un momento, los deben de dejar muy claros ahí en el dictamen del revisor fiscal. Ahí está como la norma pues que soporta todo eso. Básicamente es el tema de políticas contables y errores. Hablemos ahora de impuestos más locales. Para impuestos locales también hay plazos nuevos. Sí, claro, también nos dieron plazos nuevos. Pereira se ha puesto la camiseta en dar nuevos plazos y nos dio un plazo, inicialmente eran los plazos normales, pues la declaración bimestral se vence el 15 de los meses impares, por lo general. Pero ¿qué hizo el gobierno local? Ha venido expidiendo una cantidad de normas para tratar de adaptar este encierro al cobro de impuestos y al recaudo que tiene que hacer el municipio. Muy bien, entonces el último decreto lo sacó el mes pasado, el 21 de abril, sacó el decreto 416. En ese decreto, el gobierno municipal, el alcalde municipal, determinó que el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, la presentación anual se hiciera hasta junio 30. El impuesto de industria y comercio del periodo del bimestre enero-febrero también va hasta junio 30. Recordemos que se vencía para el 15 de marzo. Algunas empresas alcanzaron a presentarlo, otras no. El impuesto de industria y comercio de marzo-abril se vencería entonces en junio 31. Y los medios magnéticos también en junio 31. El predial y los demás impuestos están hasta junio 30. Entonces, ahí hay una ampliación de plazos también interesante que hay que tener muy en cuenta. Esta diapositiva, ¿por qué? Porque muchos colegas todavía están dudando mucho con esas fechas, entonces ahí lo dejamos pues como muy claro. Pero también queremos compartir el calendario de los plazos de Dos Quebradas, que también es exactamente igual. En Dos Quebradas también se puso en la camiseta, no como se la puso Pereira, porque no nos dieron unos plazos tan amplios. Mire que el ICA anual se vence en 3 días. Se vencía hace una semana, y el mismo día que se vencía, que era el 4 de mayo, ese mismo día salió una resolución, la 1360, y ampliaron un poco más los plazos, ¿cierto? Los plazos quedaron hasta el 15 de abril anual, el ICA de enero y febrero quedó hasta el 15, también de mayo, y el ICA de marzo-abril quedó hasta el 26, esa era la fecha que venía, sigue siendo la misma. Los medios magnéticos sí nos dieron un poquito más de plazo, hasta el 30 de julio. Muy bien, digamos que ahí está como el tema de plazos y demás para que ustedes como que lo miren. Aquí hay un dato interesante y quiero cerrar como esta pequeña charla con ustedes, compartiéndoles lo que está pasando en este momento con el tema del beneficio para las empresas, con el tema del 40% que está subsidiando el gobierno, y hay varias cosas. Primero es que sale el decreto 637 de la semana pasada, el día viernes, por fin sale, perdón, el día 6 de mayo se amplía la pandemia con el decreto 637. Esa ampliación de la pandemia va, como dije hace un rato, hasta el 6 de junio. Entonces, digamos que de una u otra manera estamos ya seguros que esto no terminaba el 11 de mayo como inicialmente se había previsto. Entonces, se dice, vamos a reglamentar el tema del subsidio que le vamos a dar a las empresas, equivalente al 40% por cada trabajador, si la empresa disminuye los ingresos en un 20% o más. Ahí básicamente, ¿qué es lo que se está haciendo? La Presidencia de la República sale a todo pulmón a decir, vamos a darle a todas las empresas un subsidio, ¿cierto? Entonces, la primera gran sorpresa para nosotros es que el sector de las pymes está conformado
por personas jurídicas y por personas naturales. El decreto sale la semana pasada y el 639, el decreto dice, mire, se autoriza un pago equivalente al 40% de un salario mínimo por cada trabajador que usted sostenga en la nómina. Y ese sostener en la nómina es que la empresa no pudo haber hecho ningún despido de trabajadores, la empresa no pudo haber suspendido contratos, la empresa no puede estar en licencias no remuneradas. Si pasa eso, pues no va a recibir el subsidio por esos empleados. Ahora, entonces, ¿qué está pasando? Todas las empresas están desesperadas por mandar los documentos, pero el mismo Estado en el día de ayer dice, mire, este es el subsidio que vamos a dar. ¿Cómo lo vamos a dar? Vamos a sacar un formulario para que la gente, las personas se postulen. ¿Pero cuáles personas? Solo las jurídicas. Al Estado se le olvidó que también hay pymes donde es una persona natural que ejerce el comercio, ejerce una actividad mercantil, tiene unos trabajadores y también debería haberse beneficiado con este tipo de subsidios. Este tipo de subsidios no calificó para esas personas naturales que tienen empleados. O sea que si las pymes están aporreadas, pues todavía mucho más aporreadas van a estar las personas naturales que tienen empleados. Muy bien, ese es el primer punto. El segundo punto, queremos ir a llevar al banco los documentos, vamos a ir ahorita más tarde a llevarlos. Ayer en la mañana nos tomamos el tiempo y llamamos a varios bancos de la ciudad. Llamamos a dos bancos, los dos bancos más grandes que ahorita llamamos. Por favor, dígame a quién le entregamos la documentación o a qué correo le mandamos la documentación. Y en ambos bancos nos dijeron, no me mande nada porque todavía no sabemos en qué términos vamos a trabajar. Y el banco va a recibir la documentación y no sabe quién se la va a tener que remitir, ni cómo es el proceso interno para poder canalizar todos los recursos. Entonces, todavía no hay claridad sobre eso. Y otro punto que hay allí mismo es que ayer rodó por todas las redes sociales un supuesto formulario que estaba ya listo y avalado por la UGPP, por la DIAN y por todas las autoridades de control, donde se tienen unos requisitos para la postulación. Parece ser que el formulario que está rodando por ahí no es el oficial aún. La misma DIAN y la misma UGPP lo que hizo inicialmente fue decir, no, ese formulario no es el nuestro. Entonces, por ahora, por favor, no lo tengamos en cuenta. Entonces, no tengo la certeza de que sea o no sea el formulario. Les pido, por favor, que tengan mucha prudencia con sus empresas, tengan mucha prudencia con los contadores y revisores fiscales que están ahora, digamos que tratando de hacer la tarea. Porque si ese no es el formulario, no lo tenemos claro, tampoco sabemos en qué condiciones vamos a calcular la disminución de ingresos del 20%. El decreto dice, no, pues compara el periodo de abril 2019 con abril del 2020. Pero ahí hay varios puntos que tenemos que analizar, como por ejemplo, ¿cuáles? Se dice en el decreto que es los ingresos, las ventas del año pasado versus las ventas de este año. Pero resulta que entre las ventas hay muchas cosas que se mueven. Todo lo que usted lleva en esa cuenta de ingresos no son ventas. Todo lo que usted tiene ahí a veces son ventas y no son del giro ordinario de su negocio. Si usted vendió un activo fijo este año para poder salir del problema y poder pagar lo que tiene que pagar con bancos, con proveedores, con empleados, con demás, para tener algo de flujo de caja, entonces los ingresos se aumentaron. Esa parte no está claro todavía en la disminución. No está claro como no está claro la disminución, entonces significa que esa disminución ahora en este momento está en veremos. Entonces es una cosa que tenemos que validar cómo lo vamos a hacer. Muy bien. Digamos que ahí son como las pautas generales que les queríamos compartir a ustedes frente a lo que está pasando actualmente en todo este tema del COVID-19, con todo lo que nos representa a nosotros desde el punto de vista laboral, contable y tributario. Entonces, se abre pues como la discusión. Quien quiera preguntar algo, pues por favor hágalo. Está en este momento el canal abierto, los leemos información que ustedes quieran preguntar, qué dudas tienen.
Por aquí Richard nos está haciendo unas preguntas y dice, ¿hay alguna forma de poder hacer reclamación en caso tal de rebaja del salario? Richard, claro que sí, claro que sí. El mecanismo es elevar la queja ante el Ministerio de Trabajo. El ministerio en este momento de inmediato va a tener que llamar al empleador para que miren la versión de los hechos. Si se ha sido algún acuerdo en el ministerio, pues ahí termina el proceso. Si no, hay que ir a un juez laboral para que ese juez laboral dilucide el tema, falle en favor o en contra y se haga, digamos, de una u otra manera la compensación por esa baja de salario. Recordemos que esa baja de salario implica no solamente el salario como tal, sino todo el tema prestacional completo, porque una rebaja del salario da el cálculo que se va de una u otra manera también a bajar todas las prestaciones laborales del caso. Laura Marcela Cardona aquí dice, profe, ¿me recuerda nuevamente por favor la fecha de renovación de Cámara de Comercio y se aplica para todo el país? Sí, Laura Marcela, aplica para todo el país. La fecha es hasta el 3 de julio. Como les decía hace un momento, la idea es compartir con ustedes esta información que hay acá, se las vamos a compartir con mucho gusto. Ahora la universidad nos va a dar un canal pues para que ustedes escriban y ahí les vamos a compartir la información. Si necesitan los decretos, con mucho gusto les entregamos también todo el tema de decretos completo para que lo tengan allá. Listo, aquí en la Zoraida nos dice, pero se permite reducción de salario de acuerdo a las horas trabajadas. Sí, claro, desde luego que sí. Digamos que si yo trabajo menos, ahí realmente no hay una rebaja de salario como tal, sino que hay un pago proporcional. El pago proporcional tiene que respetar pues el salario mínimo y demás. Entonces, muy buen apunte pues de la profe Ana Zoraida ahí con la intervención que está haciendo, porque sí, ella tiene razón. Ahí se permite una reducción de salario, pero porque se hace una rebaja en horas laborales que digamos que en términos absolutos se pagará lo mismo. Si usted trabaja ya no 8 horas, sino 4 horas, pues le van a pagar las 4 horas. La idea es que se proteja de una u otra manera el ingreso laboral para esos trabajadores. Muy bien. Miremos qué más inquietudes hay por aquí. ¿Quién más nos está escribiendo? Karen Aguirre dice, si la empresa le pagan un seguro, dame un segundito, ya te voy a dar la palabra. Si la empresa le pagan sus seguros por medio de otras empresas y no maneja la planilla pila, ¿cómo hace uno para reclamar los subsidios? Mire, ese es uno de los puntos que está en discusión y lo que decíamos hace un rato. Salió dizque el ABC del subsidio y el ABC del subsidio pues todavía tiene muchos vacíos como el que usted está diciendo en este momento. Inicialmente, uno de los requisitos que está entre líneas en el decreto 551 es que, perdón, en el 639, es que ese beneficio se va a pagar siempre y cuando se tenga un pago de nómina por bancos, que esté una libranza en bancos y que cumpla otros requisitos adicionales como el que usted está diciendo ayer del PILA, pero eso no está claro, eso no está claro todavía y ahí tenemos que esperar la última reglamentación que vaya a salir, porque pues si la empresa está cumpliendo con los requisitos iniciales que están rayados en el decreto, pues debería acceder a los subsidios. Ahora, recordemos que el subsidio es por cada empleado y el subsidio en un principio se había dicho que se le iba a pagar a la cuenta de los empleados. No, a la cuenta del empleado no se va a pagar porque el empleador le va a pagar normalmente su salario el 15 y el 30 y lo que va a recibir posteriormente es una compensación del dinero, ¿cierto? Muy bien. Aquí María Cristina Valencia nos pregunta, respecto a las vacaciones anticipadas, ¿cómo liquida la empresa el valor a pagar? Lo liquida de acuerdo al salario normal que está pagando actualmente. De acuerdo a ese salario, hace la liquidación de las vacaciones. Las paga normal, la persona sale a disfrutar de sus vacaciones, se reintegra y sigue laborando normal con el salario que trae. Repito que el tema complicado es cuando la persona decide no continuar pues, con el trabajo que venía desarrollando. Francis Juliet Sanz, en cuanto a los bancos que solo van a trasladar las cuotas para el final del periodo, pero cobran interés normal, no hay nada que se pueda hacer. Lamentablemente, no podemos hacer nada en este momento porque los bancos son autónomos en esa parte y los bancos están argumentando que el dinero no es de ellos, que es de los ahorradores y ellos no pueden decirle al ahorrador, mire, perdiste tu dinero, no tengo con qué responderte. Lamentablemente, no hay nada que hacer. Lo que todos esperábamos era que en este tiempo no cobraran intereses por las cuotas. Lo que les decía hace un momento, si la economía frenó para mí, mis ingresos frenaron, que frené para todos. Pues no, el banco dijo que para ellos no frenaba. Jefferson Ramos dice, para el retiro de cesantías el porcentaje le entregan a uno
¿O de qué depende? Depende de la rebaja del ingreso que usted tuvo. Recuerde que las cesantías, el concepto de cesantías es ¿cuál? Cesantía viene de cesante. Cesante es que estoy sin trabajo o que tuve una disminución de ingresos. La idea es que la empresa certifique cuál es la disminución de ingresos, o porque hubo una suspensión del contrato de trabajo, o porque hay una licencia no remunerada, o porque hay una cancelación del contrato. Cualquiera de las anteriores puede pasar. Desde el punto de vista laboral hay una protección, ¿no? Que es un tema diferente, pero el fondo está ahí para tratar de apoyar a la familia en el momento en que tenga una rebaja de los ingresos. Luisa Sánchez dice, pero igualmente esta disminución laboral tiene que ser de mutuo acuerdo y quedar en un otro sí, que es temporal por la emergencia del COVID. Totalmente de acuerdo. Cuando hay una disminución laboral, de ingreso laboral, y disminución en tiempo también tiene que ser acordada. Natalia Ramírez dice, profe, ¿y qué pasa que si desconté el valor completo de los aportes a pensión a los empleados en el mes de abril, pero la empresa pagó menos en los aportes de dinero, se debe devolver? Sí, Natalia, claro, porque es que la empresa está aportando por el trabajador solamente el 0.25 y le descontó al trabajador el 4%. Devuélvale al trabajador la plata. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, ¿qué pasa en estas nóminas de estos meses? Hay un tema que si la persona no está yendo a laborar, no le deberían de pagar el subsidio de transporte. Pero eso tiene que ser concertado con el empleado. El empleado y el empleador deben concertar eso y ser claros, ¿sí? Porque a veces también lo están haciendo de manera unilateral y algo arbitraria, ¿no? Dice por aquí Gustavo, vamos a leer otras tres intervenciones más para cerrar, porque la idea es cerrar a las 8 de la noche. Gustavo dice, señor Jorge, una duda relacionada con los arrendamientos. Yo recibo ingreso por ellos. Se habló con los arrendatarios para poder entrar en mutuo acuerdo del canon para ellos, pero ellos argumentan que no tienen dinero para solventar. Está bien, es entendible, pero ¿cómo hacer o quién me asegura que en un futuro sí van a cancelar? Mi opinión muy personal es que el decreto 579 no ayuda mucho a los arrendadores. Ese decreto no da luces ni a los unos ni a los otros. Deja básicamente la puerta abierta de par en par para que acuerden lo que tengan que acordar, pero realmente ahí lo único que podemos ver en ese decreto es que hay una suspensión, digamos, de desalojo hasta el 30 de junio, no más. Pero cuando uno es el dueño del local, está metido en serios problemas. Venga, yo vivo de mi renta, la persona que está allá no tiene manera de solventarme a mí, pagarme mi arrendamiento. Lleguemos a un acuerdo, pero vamos a caer en ese problema, Gustavo. ¿Quién le garantiza a usted que la van a pagar en un futuro? Absolutamente nadie. Nadie lo va a hacer. Catalina Segovia. Profe, el gobierno sacó un decreto donde dice que no puede trabajar o no puede salir los mayores de 60 años. Si la persona tiene 61 años, le falta un año para la pensión, le pueden terminar el contrato. El gobierno no tuvo en cuenta a las personas que están próximas a pensionarse. Sí, digamos que ahí es un tema más social. Eso no se tuvo en cuenta, Catalina. Es un tema más social y de acuerdo con las empresas. Ahora, es un tema muy complejo, muy complejo, porque digamos que desde el punto de vista de protección laboral, el Estado quiere que nadie se quede sin trabajo, pero también desde el punto de vista de las empresas, cuando no hay dinero, hay que tomar acciones o la empresa se acaba, ¿cierto? Son puntos de vista demasiado complejos. Natalia Arboleda, profe, es obligatorio que solo se descuente el 3% de pensión. ¿Y qué pasa si la empresa lo descuenta normal? No, ve, Natalia, no estamos diciendo que descuenta el 3%, no. Le paga a los fondos el 3%. Al empleado le descuenta el 0.25 y la empresa paga el 2.25. Es así que queda. ¿Qué pasa con las empresas que redujeron el salario de unos empleados y se quieren acoger al subsidio de nómina del Estado? En ese punto tampoco hay claridad en el decreto, porque el decreto dice, yo le voy a entregar el 40% del ingreso de los trabajadores que estén en nómina, siempre y cuando el valor del ingreso del trabajador sea más del mínimo. No habla de una reducción, de qué va a pasar ahí. Para mí, según lo que he podido leer y averiguar con algunos colegas, está metido dentro de la norma, debería aplicar allí. Vamos aquí a Natalia Jaramillo, a nuestra compañerita, a nuestra contadora. Dice, Jorge Iván, si los contratos de trabajo se suspenden, perdón, se me fue aquí la señal, un segundo, por favor. Dice, si los contratos de trabajo se suspenden durante ese tiempo de suspensión, tampoco se tiene derecho a los beneficios ampliados, primas, cesantía, intereses a las cesantías. Pues mire, el tema es cuál. Si hay una suspensión de contratos,
o hay una licencia no remunerada. En ambos casos estoy hablando con los abogados esta tarde y nos decía, mire, el tema ahí es que para los dos afecta básicamente de manera igual. No se debe pagar ni cesantía, ni prima, ni interés de cesantías, porque afecta exactamente igual. Como no hay ingreso, entonces no habría que pagar esas prestaciones ahí en ese momento. Son temas que son muy álgidos, ese tema laboral es muy, muy complicado, demasiado complicado. Veamos esta última que hay por aquí. Liliana Ramírez nos dice, en el ABC que salió el 7 de mayo, que habla del subsidio a las nóminas y un aplazamiento en renta para diciembre, ya hay un decreto con fechas. No, Liliana, estamos esperando en este momento que salga el famosísimo decreto que va a dar, dizque, una ampliación a la segunda cuota del pago de renta, que va a ser como en noviembre o en diciembre. Pero como lo último que ha pasado con el gobierno. Se hablan muchas cosas, se dicen demasiadas cosas, pero finalmente, cuando se va a mirar los decretos, el decreto aún no ha salido. Muy bien. Le damos la última aquí, que está Natalia Ladino. Natalia Ladino, una pregunta, ¿una empresa puede cobrar este tiempo al empleado, el cual le va a pagar? Perdón. Una pregunta, ¿una empresa puede cobrar este tiempo al empleado, el cual le va a pagar normal? No entendí. El empleador puede poner a firmar una carta donde el empleado acepte que le descuente el anticipo que se hizo en el caso de las vacaciones. Bueno, en el caso de las vacaciones, digamos que sí, el empleado puede firmar que le descuenten las vacaciones más adelante, pero ahí desde el punto de vista laboral puede haber un problema, porque el empleado puede decir, venga, ahí me coaccionaron a firmar una carta de esas, a mí no me deben descontar ningún valor de mi liquidación. Este es el tema que hay. Pero lo que se busca aquí es que se compensen las vacaciones cuando se cumpla el tiempo. Llegó dentro de un año, no le estoy debiendo plata ni tiempo de vacaciones, sigamos trabajando derecho. En este tema que estamos viviendo con el coronavirus y demás, hay muchas propuestas, digamos, interesantes, como cuál. Hay una propuesta de algunos gremios que dicen, trabajemos derecho, a partir del día que se abra la economía totalmente, trabajemos los festivos como si fueran días normales. Esperemos a ver qué va a pasar. Son muchas cosas que se suscitan en el medio, pero que finalmente no están claras y estamos pendientes de reglamentación. Muy bien. Les queremos agradecer a todos su presencia por aquí. Les pedimos que estén atentos, que les vamos a dar un correo electrónico donde nos pueden escribir. Entonces, en un momento vamos a tratar de establecer la comunicación para que ustedes reciban la información correspondiente. Vamos a hablar internamente con la universidad, a ver de qué manera lo vamos a hacer, y ustedes tengan las memorias de lo que acabamos de hacer y tengan pues como los decretos para que ustedes allá se puedan, digamos, que tener una mejor argumentación ante todo lo que ha pasado. Por ahora les deseamos una feliz noche, gracias por estar con nosotros, estén pendientes que la universidad va a estar muy pendiente para que ustedes tengan actualizaciones de este tipo, que no haya ningún cobro de este tipo de cosas, porque lo que queremos es que ustedes se acerquen más a la universidad, estén más del lado de nosotros, sientan la academia de más de parte de ustedes. Entonces, siéntanse como en la universidad. Les deseamos una feliz noche. Muchas gracias. Que descansen. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Profe. Sí. La universidad ha dicho algo sobre, digamos, el otro semestre, digamos, ya que la suspensión va a terminar ahorita el 26 y el otro semestre se va a abrir ya presencialmente o va a seguir así virtual hasta una cierta fecha. No, la universidad tiene una gran ventaja, Camilo, y es que la universidad en el tema de virtualidad ha sido muy fuerte. Entonces nosotros queremos continuar normales. Ese es como el mensaje que me ha dejado la universidad y es como lo que le puedo decir. Sin embargo, ahí sí le pido el favor que se acerque un poco a registro y control, que le den datos más precisos. Es la información que yo tengo pues como de primera mano, y si a mí la universidad me preguntara, ¿cómo vamos a trabajar? Para mí, venga, trabajemos normal, trabajemos derecho, porque la idea es que sigamos igual. ¿Sí? Muy bien. Una feliz noche, muchas gracias, nos estamos viendo por este medio. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. A ustedes un abrazo.